Hola mis acuarios, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ti, mi querida Acuario. Hoy, listo, vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial de los ángeles y arcángeles. Y si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Sé fiel a lo que amas. Entonces pregúntate en este momento, Acuario, ¿qué es lo que tú realmente amas? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Pues sé fiel a eso. Y te invito a que seas especialmente fiel a ti mismo, a ti misma, mi querido y mi querida Acuario. Listo, es un mensaje muy bonito, especial, que nos puede caber no solamente a los acuarios, sino absolutamente a todos, ¿cierto? Ser fiel a lo que realmente queremos en nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas. Primero vamos a hacer una lectura para las cuestiones de economía, ¿listo? Después para solteros y después para el amor. Vamos a comenzar con la economía, vamos a ver qué nos dicen. También recuerda que eso podría aplicar para estudio, para trabajo, para negocios también. Te podrían aplicar esta lectura en este día. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, me dicen las cartas en este momento con respecto a tu economía, mi querido y mi querida Acuario, que tienes ya mismo las ideas claras, tienes ya mismo, sabes lo que realmente tú quieres con respecto a este aspecto de tu vida. Listo, llegan momentos de alegría, llegan personas tal vez de una manera inesperada a ser parte de este entorno tuyo en este preciso momento. Mira, hay una persona que está ya en ese entorno que yo te digo. Aparte que llegan estas personas maravillosas a hacer equipo junto contigo, pero hay una persona mayor que tal vez podría ser de signo Aries, Leo o Sagitario, signos de fuego, una persona que no está como muy de acuerdo, que te hace como el feo, como que siempre está molestando ahí en tus asuntos. Vamos a ver qué te espera a ti con respecto a tu economía, estudios o trabajo en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado, ¿listo? Ten mucho cuidado con personas que te pueden estar ofreciendo negocios raros, negocios turbios. Y la verdad, esto no te podría ir nada, absolutamente nada bien. Te generaría incluso problemas personales si tú te involucras en esto. Tal vez son personas que te van a ofrecer esos negocios que te dicen, dame $1,000 hoy y mañana te doy $1,000,000, esos negocios no, o negocios que perjudiquen a otras personas. En eso no te involucres tú, mi querido y mi querida Acuario. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles en esta ocasión. Bueno, wow, mira, te dicen, estarás a salvo del crimen. A pesar de que te vayan a ofrecer a ti esta cuestión, esta situación, tú como que vas a estar bastante atento, atenta a esa situación para no caer en esa situación. Y esta persona, sí, te aconsejo muchísimo que mires qué es lo que sucede con esta persona, porque quiere lo que tú tienes, quiere que tú no estés en el puesto de poder o de privilegio en el cual tú te encuentras en este instante. Tal vez sean cuestiones de envidias o no sé, algo así, por querer tener lo que tú quieres, o simplemente el hecho de querer molestarte en este aspecto de tu vida. Bueno, ahora sí vamos con mis solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes, mis solteritos y mis solteritas, en esta ocasión. Carambas, mira, hay cierta situación con una persona del pasado. Hay, mira, alguien con quien tú tuviste algún tipo de relación y tiene esperanzas de volver contigo. Realmente es una persona que aún no te olvida. Dice que fuiste una persona con la cual no se pudieron realizar ciertos asuntos amorosos y ya está nuevamente dispuesto o dispuesta a estar contigo, si eso es lo que tú realmente quieres, ¿no? Con esta persona
mejora tu economía sustancialmente. Mira, si estás esperando una cuestión de un préstamo, realmente se da. Vamos a ver qué te espera a ti, que estás solterito y solterita, en un futuro más bien cercano. Wow, debes tener mucho cuidado con personas que te quieren hacer cierta trampa, cierta situación en la cual te vas a tal vez ver involucrado, involucrada. También ten mucho cuidado con tus objetos personales. Llega una época para ti de paz, de tranquilidad, de aclarar muchísimas cosas. La verdad es que cosas que tú estabas esperando que se resuelvan, se resuelven. Hay algo relacionado con tu vida sexual, con tu sexualidad. No te digo con tu orientación sexual, no, sino tal vez algo que no funciona bien. Hasta el momento, en ese aspecto de tu vida, vas a tener esa oportunidad de buscar la ayuda y aclarar esta situación. Sé fiel a lo que amas en este instante. Enfócate más en ti, en tus proyectos, en tus sueños, definitivamente. ¿Lista? Mira, hay una persona que está cerca tuyo que necesita que tú lo visites o que tú la visites. Es una persona que está enfermito, enfermita en ese instante y requiere decirte una palabra. El arcángel Gabriel te dice, tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir adelante. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Wow, espectacular. Es una situación bonita, es una situación clara para ti, en tu familia, en tu hogar, en tu entorno social, si es que no tienes familia. Y bueno, es momento de aprovechar. Y esa persona del pasado que vuelve a ti, wow. Vamos a ver qué sucede en el futuro con esa persona, ¿cierto? Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos. Ahora vamos con nuestra lectura para el amor que es tan importante. Listo, quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. La vas a nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Vamos a ver qué siente, qué espera, qué piensa. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Mira, es una persona que realmente te ama, que te quiere, que quiere lo mejor entre ustedes dos. Es alguien que ha sufrido bastante hasta este preciso momento. Es una persona que se siente insegura con respecto a ti. De sus sentimientos no, porque los tiene bastante claros, listo, pero se siente muy inseguro, muy insegura. Teme que tú le estés engañando, teme que tú le estés siendo infiel a esta persona. Es una persona que realmente quisiera que las cosas dieran un giro de 180 grados y que todo volviera a ser como antes, definitivamente. Espera realmente que tú tomes esa decisión de ir más al frente, de ir más adelante, de cambiar la actitud que tú tienes en este instante. Bueno, también recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero con esta persona en este preciso momento. Vamos a ver qué piensa de ti, tu persona especial realmente. La verdad es que piensa, ¿listo? Piensa que tú le estás siendo infiel así, al 100%, te digo. O sea, es una persona que realmente está casi que seguro, teme tanto esta infidelidad de tu parte, ¿listo? Que dice, no, es que estoy casi al 100% seguro de toda esta situación. Bueno, es momento de hablar y es momento de aclarar muchísimas cosas entre ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Bueno, la verdad es que las cosas tienden a no mejorar, las cosas tienden tal vez a empeorar entre ustedes dos. Mira, viene una ruptura casi que inminente entre ustedes dos y están muy involucrados personas del entorno de ustedes, personas que realmente no quieren que ustedes dos estén juntos, ni ahora ni nunca, me dicen las cartas. Listo, les llegan a ustedes noticias de parte del uno, de parte del otro, te van a decir a ti que él o ella hizo y al contrario también. Mira, es una situación que yo creo que ustedes dos deberían de poner un precedente y poner límites, no solamente a ustedes, sino a las personas que los rodean a ustedes dos. Hay demasiadas peleas entre ustedes dos en un futuro y la verdad es que tienen que analizar muy bien qué es lo que van a hacer con la relación.
Tal vez han permitido que otras personas se involucren, no te hablo de infidelidad, sino de sencillamente personas cercanas a ustedes que, entre comillas, aconsejan o entre comillas, digamos, les quieren prestar una ayuda, porque a veces es mejor que no ayuden, que no digan nada, porque no ayudan sino que perjudican a la larga. Bueno, es momento de sentarse y hablar y aclarar muchísimas cosas que están entre el tintero entre ustedes dos y darse cuenta si realmente quieren estar juntos. Bueno, es mejor un momento colorado que toda la vida descolorido, dice por ahí un dicho. Listo, entonces es momento de hablar. Cuando las cosas salen negativas, así como esta lectura de abajo, no es para que tú te quedes esperando a darme la razón a mí, no, es para que tú actúes y para que logres avanzar, para que tú logres crecer, ya sea porque sigas con esta persona o sea que no sigas con esta persona. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos, tus guías espirituales, qué te aconsejan en este momento. Te dicen: la serenidad es tu fortaleza, o sea, no es momento de desesperación, no es momento de tirarse de los pelos y de armar zafarranchos. Es momento de mirar las cosas como bastante objetividad, como con bastante y frialdad, diría yo, en determinado momento, y aceptar las culpas y aceptar las responsabilidades de parte y parte, no solamente de parte tuya, sino de parte y parte. ¿Listo? De esa manera podrían solucionarse las cosas definitivamente. Mira, ustedes dos están como dos islas apartes, el uno del otro. Hay demasiada distancia entre ustedes dos, no sé por qué están juntos. Dime tú por qué estás juntos. ¿Por hijos, por economía, por apegos? Bueno, son cosas que no deberían ser el vínculo entre una pareja. El vínculo de una pareja debería ser el amor, la fidelidad, el compañerismo, el estar juntos y del compartir. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Arcángel Gabriel para ti, para esta situación en este preciso instante. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable. Nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Wow, te están diciendo que seas firme en tus decisiones, no solamente con respecto a esta relación, sino en tu vida en general. Mira, no es egoísmo ni es orgullo, es amor propio, hacerse respetar, es parte inherente de la dignidad de una persona. Bueno, entonces defiende tu familia, defiende tu pareja, defiéndete a ti mismo y no permitas que nadie ni nadie pase por encima de ustedes. Bueno, ni siquiera tú mismo te lastimes a ti mismo. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo hablamos, sanamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.